¿Crees en brujerías, hechizos, conjuros malignos? Porque si no crees, en este especial Zona 10 al menos te vamos a sembrar la duda. En este nuevo video te vamos a contar la maldición que recae sobre un equipo que lleva años sin lograr un título internacional. Sí, en este especial Zona 10 te vamos a contar la maldición de Bela Gutmann sobre el Benfica. Pero pará, antes de empezar, como siempre te decimos, suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, dejale un like al video y compartí este especial con tus amigas y amigos para que la comunidad Zona 10 siga creciendo. Ahora sí, vamos a sacarnos la duda sobre si existe una maldición sobre el Benfica o es solo un mito. En la temporada 2022-2023, el Benfica caería en los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Inter de Milán, y por un año más en Lisboa se volvió a hablar de lo mismo, la maldición de Bela Gutmann, que persigue al club desde la década del 60. Pero para empezar a entenderla, primero hay que contar quién era Bela Gutmann. Bela nació en Budapest, Hungría. Se recibió de psicólogo, pero su gran pasión fue el fútbol. Como futbolista era volante, representó a su selección en los Juegos Olímpicos de 1924 en París, pero donde se comenzó a destacar fue como entrenador. Sus primeros títulos del otro lado de la línea fueron con el Újpest Dózsa. Tras la Segunda Guerra Mundial, su carrera cambiaría para siempre. En Hungría se fue peleado con los directivos tras conseguir 3 títulos y el Maccabi Bucarest de Rumania le pagaban con verduras debido a la escasez de la postguerra. Su destino estaba en Italia. Milan lo presentó como entrenador en 1953 y tras una discusión con los dirigentes fue despedido de su cargo estando líder del campeonato tras 19 fechas. A partir de ahí, Bela puso una cláusula en todos sus contratos. No lo podían echar si estaba puntero del campeonato. La tercera temporada es fatal, era una de sus frases de cabecera. Para 1959 se mudó al Porto, con el que terminó ganando la liga local, descontándole una ventaja de 5 puntos al Benfica. Tras perder el título de forma increíble, las Águilas terminaron quitándole el entrenador a los Dragones. Y si te interesa saber más sobre el Porto, acá arriba te dejamos la historia de la barra del club portugués. Apenas Bela Gutmann pisó el Estadio da Luz, mostró sus métodos más radicales. Echó a 20 futbolistas y promovió juveniles. En su primera temporada en 1960, el club fue campeón de la liga local, pero todavía estaba para pisar mucho más fuerte. Antes de jugar la Copa de Europa, renegoció su contrato con los dirigentes con un sustancioso premio económico en caso de ganarla. La directiva lusa aceptó pensando que era un imposible, ya que el Real Madrid era el amplio dominador y ganador de las primeras 5 ediciones. El entrenador húngaro confiaba demasiado en sus tácticas revolucionarias, y así fue como ganó la primera Copa de Europa que dirigió. En la final se impuso por 3-2 al Barcelona de Sandor Kocsis, Luis Suárez y Kubala en la llamada final de los palos de Berna, ya que el club español totalizó 4 remates a los postes y una salvada en la línea en el epílogo del partido, para que el Benfica sea por primera vez campeón europeo. Para la siguiente temporada, José Carlos Bauer, un ex dirigido por Bela en el São Paulo de Brasil, le comentó que en África había visto a un joven de talento que deslumbraba. Su nombre, Eusebio da Silva Ferreira. El juvenil traído desde Mozambique, que en esa época era colonia de Portugal, no solo iba a dejar su huella en el club luso, sino también en la historia del fútbol, siendo una de las máximas figuras del Mundial en Inglaterra 66. La contratación de la Pantera fue clave, ya que el Benfica terminó obteniendo el bicampeonato europeo. La final de 1962 es una de las más recordadas de la historia. El equipo de Gutmann se impuso en un duelo de campeones al Real Madrid de Di Stéfano, Puskás y Paco Gento. Ganaron 5-3 con doblete de Eusebio. Así las Águilas volaban hasta lo más alto de Europa. No hay 2 sin 3, dicen algunos, pero este no fue el caso del Benfica y Gutmann. Para la tercera temporada con los lusos, Bela pediría un considerable aumento de sueldo, apenas razonable teniendo en cuenta sus logros. Había cambiado la historia del club, lo había convertido en uno de los gigantes de Europa. Sin embargo, la directiva se lo terminaría negando rotundamente. El presidente, Antonio Carlos Cabral, estaba furioso. Esto trajo la renuncia del húngaro a su cargo. Pero la cosa no quedó ahí. Bela Gutmann sintió una gran decepción y además de no haber recibido los premios por las 2 Copas de Europa ganadas, se despidió dejando una maldición icónica. Sin mí, el Benfica no volverá a ganar nada en Europa por 100 años, sentenció en su partida. Después del Benfica, Bela Gutmann siguió su camino a trotamundos hasta Montevideo, Uruguay, donde terminó dirigiendo a Peñarol.
con el que llegó a la final de la Copa Libertadores frente al Santos de Pelé, convirtiéndose así en el único entrenador en la historia en dirigir una final de Copa Libertadores y de Copa Europa, además consiguiéndolo en la misma temporada. Lo que hasta ahí pareció un delirio y algo jocoso para los directivos y los hinchas de ese momento, es algo que más de 60 años después inquieta demasiado. En su primer año sin Koeman, el Benfica volvió a llegar a la final de la Copa Europa. El equipo comandado ahora por el chileno Fernando Riera se fue al descanso 1-0 ante el Milan de Italia, donde todo parecía encaminarse al tricampeonato de los portugueses. Pero en solo 10 minutos, un doblete de José Altafini dio vuelta al partido y el primer título para los italianos. 2 años después, en 1965, el Benfica, ahora dirigido por el rumano Elek Schwartz, llegó a su segunda final tras las palabras del húngaro. El rival, el Inter de Helenio Herrera. Resultado, 1-0 para los italianos. Sí, el Benfica, que tuvo a Eusebio con 7 y José Torres como máximos goleadores de la Champions, no pudieron anotar ni un gol en aquella final. Lo que era pura carcajada tras los dichos de Koeman, ahora algunos empezaban a creer. 3 años después, el Benfica volvió a llegar a una nueva final de Copa Europa. Ahora estamos en 1968 y el rival es el Manchester United. Uno de los últimos partidos para la gran generación de futbolistas que integraban ese equipo, como el capitán Mario Coluna, Eusebio y José Torres. Pero no hubo caso. El United de Bobby Charlton lo goleó en el suplementario por 4-1 y lo volvió a dejar en las puertas de su tercer título. A esta altura era la tercera final perdida, pero para los creyentes quedaban 90 años de maldición europea. El Benfica siguió perdiendo en competiciones internacionales, pero para su próxima final faltarían bastantes años y en el medio un atenuante no menor. En 1981, Bela Koeman falleció a sus 82 años en Viena. Ese fue el momento exacto donde realmente creció y nació el mito de la maldición de Bela Koeman, porque con el ex entrenador fallecido, el Benfica volvió a llegar a una final de Europa. Esta vez fue por la Copa UEFA 1982-83, apenas 2 años después de la muerte del húngaro. La ida fue 1-0 para el Anderlecht y la vuelta en el Estadio de Luz fue un 1-1 que le dio el título al equipo de Bélgica. La maldición parecía seguir, pero ahora, ¿cómo hacían sus hinchas para revertirla sin quien la envió ya había fallecido? En 1988, las Águilas volvieron a llegar a la final de la Copa Europa. Esta vez el rival era el PSV de Países Bajos y el lugar la casa del Stuttgart de Alemania. Tras el 0-0 en los 120 minutos, la maldición podría romperse desde los 12 pasos, pero Antonio Veloso malogró el suyo y el equipo neerlandés se impuso por 6-5. Nunca habían estado tan cerca de cortar la sequía, pero el maleficio continuaba y se agigantaba. Ya se hablaba realmente de la maldición con sorna y temor. En 1990, 2 años después, el Benfica nuevamente iba a llegar a la final de la Champions League, esta vez con mucha más mística. El rival, el Milan de Arrigo Sacchi, pero lo más importante no era contra quién, sino dónde. Viena, la ciudad donde había fallecido y estaba enterrado Bela Koeman. La Pantera Eusebio fue días antes del partido a su tumba a rezar y suplicarle para que le perdonara la maldición al Benfica. Pero parece que las súplicas no sirvieron. A los 68 minutos, Frank Rijkaard le dio un nuevo título a los italianos. Pasaron varios años y varias eliminaciones, por la Recopa Europa, por la Copa UEFA, por Europa League o por Champions. En fase de grupos, octavos, cuartos y semifinales, como la eliminación debido al gol de visitante del Sporting Braga en las semis de la Europa League 2011. Pasaron grandes jugadores como Ángel Di María, Joao Félix, Simao, Rui Costa, Pablo Aimar, Rubén Díaz o Bernardo Silva. Siguieron sin conseguir un título internacional. También pasaron varios hinchas año tras año, como la leyenda Eusebio, suplicando en la tumba de Viena de Koeman el pedido de perdón, con ofrendas, flores, bufandas o camisetas, pero nada cambió. En 2013, los portugueses, conducidos por Jorge Jesús, en un plantel con Enzo Pérez, el Toto Salvio, Nico Gaitán y Tacuara Cardoso, llegaron a una nueva final de Europa League. Pero el Chelsea de Rafa Benítez le ganó 2-1 en el tiempo agregado con un tanto de Branislav Ivanovic, después de haber sido superado en el juego. Desde ese momento, las autoridades del club intentaron romper el conjuro de Koeman con la instalación de una estatua de bronce del ex técnico frente a la puerta 18 del Estadio de la Luz. Pero eso tampoco funcionó y la sequía continuó. Lo que habría que preguntarse es qué tanto afecta la leyenda de la maldición de Bela Koeman a los futbolistas que salen a disputar una final internacional. Cayeron sin atenuantes, jugando mejor que sus rivales en el tiempo de adición y hasta por penales. Este volvió a ser el caso de la Europa League 2014, 0-0 en los 120 minutos contra el Sevilla de Unai Emery,
Pero en la definición por penales, Tacuará Cardoso y Rodrigo fallaron sus remates que posibilitaron el 4-2 para el club español y que el fantasma de Bela Goodman volviese a flotar sobre el ambiente de la cancha de la Juventus. En los últimos años, su tope fueron los cuartos de final de Champions League. En 2022 cayeron a manos del Liverpool y en 2023 ante el Inter de Lautaro Martínez. Los únicos que pudieron romper el maleficio de Bela Goodman fueron los chicos del Sub-20. En la Youth League 2022, los juveniles de Benfica se impusieron por 6-0 al Red Bull Salzburgo de Austria con un hat-trick de Enrique Araujo. Aunque parezca poco, este fue el único título internacional de las Águilas. Pero claro, a nivel profesional y mayores, la maldición está intacta. Desde las palabras de Bela Goodman pasaron 8 finales para el Benfica, 5 de Champions League o Copa Europa y 3 de Copa UEFA Europa League y las perdió todas. Es creer o reventar. Todo por no valorar a uno de los mejores entrenadores del siglo XX. Los hinchas intentaron de todo, ofrendas, súplicas en su tumba y hasta los directivos pusieron una estatua de bronce en la puerta del estadio. Pero nada cambió. Es creer o reventar. Y a los más creyentes todavía les quedan 40 años de maldición más. Si este especial te gustó, no te olvides de dejar tu like, algún comentario si pensás que la maldición se va a romper antes de los 100 años y obviamente compartir este especial con tus amigas y amigos para que la comunidad Zona 10 siga creciendo. Ahora sí, unite a la comunidad de Zona 10 donde vivimos el fútbol junto a vos.